Esta es Elena con su gata, Tara. Lleva un tiempo preocupada porque la salud de Tara parece empeorar con el tiempo. Es como si su gatita estuviese más lenta que de costumbre, aunque sigue teniendo muy buen apetito, pero también tiene mucha sed. Se pasa todo el día bebiendo y se orina tanto en su caja como en el jardín. Hola, Elena. Ponga la jaula encima de la mesa. Encantado de conocerla. Bueno, veamos qué le pasa a su gata. Según me ha dicho, bebe mucho más que de costumbre, orina mucho más y parece estar aletargada. Sí, eso es. Su pelaje no tiene brillo. Parecen síntomas de diabetes. Me gustaría tomar hoy unas muestras de sangre y de orina para poder confirmar este diagnóstico. La comida, tanto en las personas como en los animales, se fragmenta en pequeños trozos en el estómago, se digiere y luego el intestino delgado absorbe algunas sustancias necesarias para nuestro cuerpo. Una de las sustancias que se absorbe es la glucosa, un tipo de azúcar. La glucosa es una fuente importante de energía para nuestro cuerpo. Penetra en los músculos y otras células orgánicas por medio de la sangre. La mayoría de las células solo absorben la glucosa de la sangre mediante una hormona, la insulina. La insulina se produce en el páncreas. Cuando el páncreas no produce una cantidad suficiente de insulina, las células tampoco reciben una cantidad normal de glucosa. Esto quiere decir que una cantidad excesiva de glucosa se está quedando en la sangre. En este caso, el riñón tiene un elevado nivel de glucosa que no puede retener y la expulsa por medio de la orina. Por eso el animal orina más y como consecuencia necesita también beber más, porque tiene mucha sed. Como se pierde mucha glucosa, las células del cuerpo no reciben demasiada energía. Por eso el animal tiene que comer mucho más. Pero esto no soluciona el problema, porque seguirá perdiendo peso y su físico seguirá deteriorándose. Por esto decimos que la diabetes es provocada por una carencia de insulina. Afortunadamente tenemos un tratamiento que puede solucionarlo: administrar dosis de insulina. Estos síntomas podrían ser provocados en los gatos por otro tipo de enfermedades, como algún problema de riñón o neurológico. Así que vamos a hacerle una primera prueba de orina. Creo que ha traído usted la muestra. Es una prueba rápida y sencilla que consiste en averiguar la presencia de la glucosa en la orina. Si el resultado es positivo, habría que tomar entonces una muestra de sangre para confirmar el diagnóstico. Vemos que el color ha cambiado. Se confirma así la presencia de glucosa en la orina. Ahora vamos a coger una gotita de sangre para analizar el nivel de glucosa en sangre. Lo vamos a hacer con un pequeño pinchazo detrás de la oreja con una aguja muy fina.
Luego cogemos la tira para que absorba la sangre y la analizamos en el medidor de glucosa sanguínea. Lo metemos en el aparato y esperamos los resultados. El resultado es de 23,7 milimoles por litro. Se confirma entonces la diabetes. Para tratar la diabetes, necesitamos administrar insulina. Le trataremos con caninsulín, que está especialmente preparado y desarrollado para su uso en perros y gatos. Es importante inyectar la insulina 2 veces al día con un intervalo de 12 horas. Puede parecer un proceso preocupante y difícil de llevar a cabo, pero es muy sencillo. Además, la aguja es tan fina que el gato apenas la notará. Le voy a enseñar primero cómo meter la insulina en la jeringuilla. Primero, sacamos el bote de insulina del frigorífico. Muévalo suavemente de un lado a otro para mezclar la solución. Póngalo hacia abajo. Quite la tapa de la jeringuilla e introduzca la aguja en la goma del bote. Sacamos la insulina, le damos unos toques suavemente a la jeringuilla para evitar las burbujas de aire. Si aún así quedan burbujas, sacamos un poco más de insulina y volvemos a darle unos golpecitos a la jeringuilla. Después, empujamos suavemente hasta asegurarnos de que la insulina queda en la marca de la dosis que necesitamos. Esto es importante. La inyección es subcutánea, es decir, la ponemos bajo la piel, pero no en el músculo. Utilizamos una aguja muy fina que no hace daño al animal. Es un proceso muy simple. Levantamos un poquito de piel de la parte del cuello del animal, metemos la aguja suavemente hasta el final. Soltamos la piel y solo cuando la hemos soltado, inyectamos la insulina en la piel y retiramos la jeringuilla. Cuando hemos terminado, hay que volver a meter el bote de insulina en el frigorífico, asegurándonos de que está boca arriba, no boca abajo ni de lado. La dosis de caninsulín que se le debe administrar a su gato debe ser examinada con precisión, porque cambia según el animal. Primero, el veterinario le dirá la cantidad de unidades de insulina que su gato necesita según su peso. La insulina se administrará en varios periodos, porque el veterinario tiene que analizar primero cómo reacciona el gato a las dosis de insulina. Durante estas revisiones, su veterinario medirá los niveles de glucosa en sangre. La dosis inicial se reajustará según los resultados de la prueba. Esto se conoce como dosis temporal de insulina. Tiene que administrar esta dosis a su gato durante una semana. Después, el veterinario examinará de nuevo la reacción del gato a esta nueva dosis. Esta prueba se debe repetir hasta que se establezca finalmente la dosis apropiada para su gato. Normalmente se trata de unas semanas. A veces es necesario dejar al animal ingresado durante 24 horas para que el veterinario pueda sacarle muestras de sangre cada 2 horas para determinar el nivel de glucosa. De esta forma, se puede diseñar un esquema de los cambios de nivel de glucosa que sufre el animal en el transcurso de un día.
Una vez que se ha establecido la dosis adecuada, usted mismo puede medir el nivel de glucosa en su propia casa, porque la cantidad de insulina necesaria para el animal puede cambiar. No tiene por qué ser siempre la misma. Es muy fácil coger las muestras de orina en gravilla o bolas de poliuretano, y no mezclada con la arena habitual del animal. Hágalo 3 veces al día utilizando las tiras de orina para comprobar los cambios de color. Es necesario cambiar las bolas o la gravilla después de cada prueba. Es importante también que tome rigurosa nota de los resultados obtenidos para poder enseñárselos al veterinario. Puede anotarlos en la tarjeta que se adjunta al tratamiento de Caninsulin. Examinar la orina es importante, pero no es suficiente. Es necesario, además, que el veterinario revise regularmente los niveles de glucosa en sangre, pero también es conveniente que el propio dueño los pueda revisar. Para esto se utiliza una aguja hipodérmica. Su veterinario le enseñará cómo hacer esto y cómo medir los niveles de glucosa con las tiras reactivas. Las muestras de sangre se deben sacar una vez al día, principalmente de 3 a 5 horas después de que se haya puesto la primera inyección de insulina. Una vez que su gato ha sido estabilizado con el tratamiento de Caninsulin, el exceso de sed y de hambre desaparece. Las condiciones corporales vuelven a ser normales, al igual que la calidad de vida, consiguiendo una total recuperación. Es necesario seguir revisando las muestras de sangre y de orina y consultar con el veterinario los resultados, porque podría ser necesario cambiar o reajustar las dosis de insulina. La cantidad de insulina que se debe administrar al animal depende de la cantidad de azúcar que necesita diariamente para su energía. Es importante también mantener una estricta constancia en la alimentación y ejercicio del animal. Muchos de los gatos se alimentan con pequeñas cantidades de comida. La composición de la comida debería ser constante. Si su gato tiende a engordar, debería restringir las comidas a 3 o 4 al día. Demasiado ejercicio, excitación o estrés podría causar una bajada de azúcar llamada hipoglucemia. Esto provoca temblores, pérdida de equilibrio y en casos más serios se quedaría inconsciente. Si pasara esto, debería tener siempre a mano una solución de glucosa y agua que se le administraría directamente al animal con una jeringuilla poco a poco. Esto se absorbe rápidamente en la sangre y soluciona el estado de hipoglucemia. Por eso es recomendable tener esta solución siempre en casa. Podemos concluir diciendo que, afortunadamente, los gatos con diabetes pueden llevar más o menos una vida normal con el tratamiento de Caninsulin y manteniendo una constancia diaria con el tratamiento. Usted y su gato pueden seguir disfrutando de su mutua compañía.